Ahora repasaremos las diferentes excitaciones utilizando otro tipo de diagramas para aclarar un poquito más los conceptos. Aquí tenemos una excitación independiente. Es independiente porque esto representa una fuente externa y por eso es excitación independiente que de alguna manera está excitando al inducido. Este es el esquema muy parecido al anterior y este es un esquema un tanto diferente. Y por eso es que se le llama excitación independiente, porque la excitación viene de afuera. Aquí juntamos la excitación shunt y serie. En shunt es en paralelo, es el circuito eléctrico y aquí el esquema. El circuito eléctrico tenemos la bobina excitadora, tanto la corriente de excitación como la corriente de inducido, y aquí tenemos el esquema, donde se pueden ver que están en serie el circuito del estator y del rotor. Y en cambio, en el circuito serie, vamos a ver que las bobinas están en serie. Este es el circuito eléctrico y este es el esquema. Se presentan para tratar de facilitar el entendimiento. Esta es la excitación compuesta, también derivación larga y derivación corta. El circuito eléctrico, que es muy parecido al que se presentó anteriormente. Solo varían la nomenclatura, ¿verdad? Aquí estamos representando la bobina o la resistencia a la bobina por medio de este símbolo. Aquí vemos cabalmente abajo en el esquema, por colores podemos seguir la forma. Entonces aquí tenemos un circuito serie paralelo. Las máquinas ideales realmente no existen. Aquí, por ejemplo, tenemos un balance energético de una máquina de corriente directa. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una potencia suministrada del 100% y a la salida solo obtenemos el 86%. Hay un 14% que se pierde. Se pierde, por ejemplo, pérdidas en el hierro, las pérdidas en la ventilación, y al final esto es lo que está en el eje del motor. Al principio teníamos un 100% y solo estamos recibiendo el 86%. Son los diferentes niveles de pérdida que existen. Y esto son en las máquinas reales. Podría decirse que esta es la eficiencia, o sea que este motor tiene una eficiencia del 86%. Los actuales motores llegan a eficiencias un poco mayores, pero siempre hay pérdidas. He leído que hay motores que llegan a eficiencias de un 96%. En lo personal, nunca he visto un motor, los que he tenido enfrente, pues que llegue siquiera al 90%. Mientras más antiguo es un motor, su eficiencia siempre va a ser baja. Por ejemplo, un motor monofásico tiene eficiencias del 56, 60 y tantos por ciento. Mientras que un motor trifásico siempre va a tener eficiencias arriba del 80%. Recapitulando un poco, aquí tenemos el funcionamiento como motor y generador. Aquí tenemos el generador, y en el cual es importante observar que BI es menor que este valor que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí le estamos restando los demás elementos, mientras que en este caso se los estamos sumando. Entonces BI en el efecto motor va a ser mayor que E, tal como lo dijimos en su oportunidad. La siguiente secuencia de slides es simplemente para verificar. Me gustaría
que con sus copias con este video pudieran verificar las ecuaciones tanto para generadores como para motores. En este caso tenemos excitación independiente. Es bueno verificar esta ecuación en base al circuito que aquí se presenta. En el efecto generador shunt, la ecuación que tenemos sigue siendo esta. Por favor, también verificarla en base a los elementos que se tienen por acá. Y aquí está todo el desarrollo, solo es de verificarlo. En serie es exactamente lo mismo. Aquí tenemos la misma ecuación. Ustedes se dan cuenta la misma ecuación. ¿De dónde se deriva? Precisamente de estos términos. Es importante ver que cuando es excitación serie se cuenta con un reóstato de excitación. Inclusive aquí está la nomenclatura. ¿Qué es un reóstato? Es una resistencia variable. Ustedes saben que con una resistencia, según yo le dé menos resistencia, obtengo más voltaje. ¿Por qué? Porque hay menos caída. Le doy más resistencia, la caída en la resistencia es mayor y el voltaje al final es menor. En el caso del generador compu, esta es la forma que se representa el circuito. Es igual al que revisamos anteriormente y la ecuación es exactamente la misma. En el caso de los motores también es interesante verificar la ecuación. Aquí vemos que B es igual a estos tres términos, pero lo que habíamos visto anteriormente, este voltaje B de escobillas es de 2 voltios o menos, es despreciable, entonces aproximadamente solo es igual a E más I por R. En el caso de Shunt es la misma ecuación. En el caso del motor serie tenemos también el reóstato. Aquí se ve un problema, esta ecuación tiene un error. En lugar de ser menos, debe ser más. Esta es la ecuación de un generador, pero por alguna razón esta gráfica, pues de donde la obtuve, pues tiene este error. Hay que verificarlo, solo que les repito, esto en lugar de ser negativo es un signo positivo, son sumas. Y aquí también, esto es una suma. Y representamos también un motor compuesto, que en el caso de un motor serie había un reóstato. Aquí también, por supuesto, lo hay porque es compuesto.